Buscamos siempre mantenerlo actualizado. Con las noticias nacionales e internacionales. No importa el lugar, la hora ni el día. Nuestro equipo siempre está listo. Manténgase informado. En un hecho criminal sin antecedentes en los centros penales de mujeres, 6 internas pierden la vida de manera violenta, supuestamente en enfrentamiento entre 2 pandillas rivales. Ni el confinamiento detiene la violencia en el país. Asesinan en las últimas horas a 2 menores de edad en la comunidad de Rodeo, en Tegucigalpa. Este es Telenoticias Dominical, desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre y Eunice López. Buenas tardes, bienvenidos a Telenoticias Dominical. A continuación compartimos con ustedes el bloque de noticias de este fin de semana. Muy buenas tardes, Ulises. Pues así es, tenemos mucha información nacional e internacional y por supuesto lo haremos con la noticia que trascendió y que ya es primera plana aquí en Honduras. La noticia del día es presentada por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. ¡Que le den Vitaflenaco! Una supuesta reyerta que se produjo este día entre mujeres que pertenecen a pandillas rivales dejó el trágico saldo de 6 internas muertas y además 2 personas también se registraron heridas. Esto en el Centro Femenino de Adaptación Social, CEFAS, ubicado en el Valle de Támara. Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario confirmaron que el mortal ataque ocurrió a las 11 de la noche de ayer en el gimnasio del Centro Femenino, mientras se registraba un incendio en una de las celdas y que habría sido provocado por las mismas privadas de libertad. Una privada de libertad que se encontraba en una zona de aislamiento debido a que no podía convivir con el resto de la población penitenciaria de ese establecimiento, hizo un hoyo en un espacio que colindaba con el área de preliberación, el cual actualmente era ocupado por 2 internas de primer ingreso. La interna sospechosa incendió el lugar. Gracias a Dios, las 2 privadas de libertad que ahí se encontraban resultaron ilesas. Debido a esta acción se produce un motín por parte de las internas que conviven en el módulo 5 y 7 y es así que ellas rompen los portones y se dirigen hacia el área del gimnasio que actualmente está siendo utilizado para albergar a privadas de libertad de primer ingreso, en donde actualmente solo estaban estas 6 personas ahora fallecidas. Es así que estas privadas ingresan al lugar y les dan muerte. De esta manera se activan los protocolos de bioseguridad, los protocolos de seguridad, y es así que se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional y por parte del Grupo de Reacción Penitenciaria, quienes restablecen el orden y control en el lugar. Asimismo se hacen las coordinaciones con la Dirección Policial de Investigaciones, Ministerio Público y Medicina Forense para poder identificar a las responsables de estas muertes y así aplicar todo lo que la ley establece, al mismo tiempo de las sanciones administrativas que ya establece el reglamento disciplinario para las personas privadas de libertad. Las víctimas eran integrantes de la Mara Salvatrucha MS y fueron identificadas como Wendy Yolanda Salinas Álvarez, Lisette Abigail Moreno Carranza, Margarita Elizabeth Gómez Díaz, Hilda Janet Ruiz, Carla Jocelyn Vallecillos y Patricia Nicole Vázquez. Y las reclusas heridas son Ingrid Yamilé Ruiz Colindres y Nancy Paola Corea, y que fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Escuela Universitario, donde reciben asistencia médica y su estado de salud es reservado según las autoridades del centro asistencial.
Mientras tanto, los cadáveres fueron trasladados a la morgue de medicina forense, donde llegaron familiares y amigos de las víctimas. Por otro lado, organismos defensores de derechos humanos se presentaron a las instalaciones de Cefas para conocer cómo ocurrieron los hechos y en qué condiciones se encuentran las otras reclusas. Bueno, el interior está controlado con bastantes miembros de la policía, ¿verdad? Y bueno, ya todo está aparentemente está bajo control, ¿verdad? Cada quien está en sus hogares. Sin embargo, pues las personas sienten temor. Lógicamente hay a veces amenazas, la situación de emergencia que se vive, pues la gente pues está temerosa de lo que ha sucedido ahí. Elementos de la Policía Nacional y Militar también realizaron requisas en las celdas para encontrar armas u otros objetos que se utilizaron para provocar la muerte de las 6 reclusas. Flavio Pavón, Telenoticias Dominical. Bueno, este hecho, ¿por qué llama la atención y por qué genera tanto impacto? Bueno, por lo que decíamos en los titulares precisamente y en lo que decía la pieza informativa, porque es un hecho sin antecedentes, no se había registrado en una cárcel de mujeres en el país. Y a juzgar por lo que también las circunstancias en las que se y a juzgar por lo que revelan algunas privadas de libertad que pudieron grabar en sus teléfonos y sacar esas comunicaciones fuera de la cárcel. Bueno, las pretensiones de quienes cometieron esto eran mucho más temerarias, porque incendiaron un lugar para desviar la atención de las autoridades, de las que prestan el resguardo, para luego cometer lo que ya muchos dicen pasaron y saltaron muros para llegar donde estaban las víctimas mortales en este caso. Hay audios, han trascendido audios, pero nosotros queremos compartir precisamente este audio que les vamos a dar a conocer a continuación, porque aquí una de las privadas de libertad dice que pues los guardias o los que son encargados del orden y ellas miraron cuando estaban dándoles muerte a estas personas. Escuchemos. Eso no fue incendio, ellas incendiaron enfrente para que las policías fueran para allá. Empezamos a gritar como locas ahí al Torreón para que pudieran venir una policía acá, y ni una policía había acá, porque nosotras miramos cuando las estaban matando a las que estaban en el gimnasio, porque ellas eran nuevo ingreso. Nosotros miramos cuando las estaban matando y ellas como que nada. Y había una muchacha embarazada ahí también, que también la golpearon, y golpearon a una muchacha que andaba con su hijo y como que nada pasaba. Las autoridades de aquí no les hacen nada a ellas y nosotros queremos que por favor hagan algo en contra de ellas, porque esto no se puede quedar así. Son vidas de personas que es verdad estamos presas, pero también tenemos derecho a la vida. No hemos perdido el derecho a eso. Bueno, ahí escucharon ustedes lo que decía esta privada de libertad. La misma privada de libertad sacó muchos audios, pero también hay otros audios de otras internas que piden que les abran las puertas, que les abran los portones, porque pues ellos escuchan y miran lo que estaba pasando. Pero tengo en la línea telefónica a Delma Ordóñez. Ella es presidente de la Asociación de Privados de Libertad. Delma, ayúdeme a entender esto, porque esta interna que está en este centro de adaptación femenino dice que ellas vieron, y que también las policías, dice ella, que prestan el orden, también vieron cuando les estaban dando muerte a estas privadas de libertad, a estas 6 personas y las 2 que salieron heridas. ¿Cómo entender eso? ¿A qué hora fue? O sea, ¿cómo pudieron ver toda esta situación y sin que pasara nada, o por lo menos sin que intervinieran? Delma, buenas tardes. Tenemos a Delma. ¿Aló? Delma, la tenemos en la línea telefónica. No sé si me escuchó antes la interrogante que le hacía, Delma. Sí, la escuché, don Ulises. Buenas tardes, don Ulises Aguirre y doña Eunice. Sí, escuché. Pues es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo sucedió esto a vista de las autoridades del centro penitenciario de Cefas? Los familiares, ellos a través de sus familiares me hicieron llegar cuantas denuncias, don Ulises, donde ellas me manifestaban que
no fue un incendio, ¿verdad? Sino que es algo provocado, no fue un amotinamiento, sino que fue una reyerta, fue un ataque ya dirigido. Ellas me manifiestan que estaban todas y escucharon los gritos de las personas que estaban en el... hay un pequeño cuarto donde estaban dos reclusas que estaban ya para preliberación. Luego estas dos reclusas empezaron a gritar y era por el incendio. Entonces los privados de libertad se fueron, las privadas de libertad estaban gritando y gritándole a las penitenciarias, a las policías penitenciarias, que ayudaran, que había un incendio, que estaba pasando algo, pero en realidad lo que estaban haciendo era como que ellos disimulando para que todos los policías se fueran hacia el incendio, y las reclusas de las celdas 5 y 6 entonces rompieron los portones y ellas salieron y empezaron a atacar en un módulo donde tenían, en un gimnasio donde tenían a 6 privadas de libertad de reciente ingreso. Incluso una tenía 4 días, unas habían ingresado el 21 de mayo, otra había ingresado hace poco, tenía 3 días de haber ingresado, y las 2 de ellas estaban en estado de gestación embarazada, la otra estaba con su bebé de días, y les empezaron a atacar a golpes, con punzones, con cuchillos. Fue algo dantesco lo que ellas me manifiestan. Ellas gritaban y gritaban y gritaban, y estaban paradas las policías, y incluso dicen las autoridades del centro penal en un torreón paradas viendo, y estaban viendo lo que estaba sucediendo. Realmente esto sucedió alrededor de entre las 10:30 de la noche fue el incendio, y las 11 de la noche ocurrió lo de que mataron a estas privadas de libertad. Delma, la verdad, un interrogante tengo en esto, porque usted me dice que fue a golpes y con armas cortopunzantes, incluso muchas de las que ellos preparan en el lugar. ¿Se descarta entonces que haya habido un arma de fuego, como se dijo preliminarmente? No. Ellas manifiestan a través de sus familiares que las armas de fuego que se escucharon, los disparos, fueron por los mismos custodios que hicieron para detener supuestamente el amotinamiento que habían hecho las privadas, de que dicen ellas amotinamiento, pero en realidad ellos lo que estaban haciendo era rompiendo portones para ir a atacar a las 6 privadas de libertad que estaban en guardando la cuarentena. Me dicen que ellas, las del módulo 8 y 9, por eso le dicen 89, ¿verdad? Estaban todas viendo enfrente de ellas cómo estaban golpeando y matando, y una de las mujeres tenía su bebé en brazos, y la otra estaba en estado de gestación, y las estaban golpeando enfrente de ella, matándolas. Ellas gritaban, y gracias a Dios, me dicen, no sucedió nada más, porque los módulos de ellas tenían candado y no los pudieron romper. Delma, brevemente, por cuestiones de tiempo, le voy a pedir que me ayude con esta información. Y en el caso de lo que ha pasado en este centro penal, que pues marca un hecho sin precedentes, sin antecedentes, y lo que queremos nosotros precisar en este momento es, bueno, si ya se está confirmado que son precisamente jóvenes de conducta irregular, pandillas rivales en las que se dio el enfrentamiento. Pues es lo que se maneja. Ellas, las privadas de libertad que están en estos módulos, como le digo, 8 y 9, y por eso le dicen 89, ahí hay privadas de libertad que no pertenecen a ningún grupo, a ninguna mara o pandilla, son personas normales que han cometido otro tipo de delitos. ¿Hay algo más que la rivalidad, Delma, en este caso? Que no sea... Yo creo que es pelea de poder la que se está dando en este lugar. Mire, ellas me piden y nos hicieron esta solicitud como asociación de familiares de privados de libertad, que por favor se hagan módulos separados, que separen estos grupos para que no vuelva a ocurrir esto. Ellas lo han pedido en reiteradas ocasiones a las autoridades de la institución. Lo que se necesita es que sean separados, porque están conviviendo todas ahí en los mismos módulos, no hay una separación, así como lo existe en el Centro Penal de Támara, en el Centro Penal de Ilama, en el Centro Penal del Porvenir, donde hay una separación de estos grupos. Entonces ahí no existe, están todas revueltas, están todas mezcladas. Entonces, ¿qué pasa? Es más fácil que se den este tipo de eventos, este tipo de peleas, de luchas de poder. Entonces no es justo, como me dicen ellas, no es justo que paguen
justos por pecadores, o sea, hay personas que no pertenecen y que están ahí sufriendo y están ansiosas, preocupadas porque ellas les dicen que no más pase esto, ellas serán las próximas en que serán atacadas. Entonces existe un miedo, están con la necesidad de que las autoridades las vayan a proteger. Creo que como la familia de estas personas, miren, nos estamos solidarizando. Yo me siento tan triste de no sé qué sentirán las madres de estas 6 privadas de libertad que perdieron la vida. Mujeres jóvenes con hijos, dejan sus hijos, sus bebés. Esta mujer que tenía su bebé en brazos, o sea, son cosas que nunca se habían visto. Ellas dicen que hay unas que tienen años de estar en el centro penal de Cefas y jamás se había visto esto. Solo ayúdeme con esto ya, para cerrar este mi último interrogante. Esto no se fraguó el día de ayer, no se dio en la noche. Esto ya se venía preparando de parte de las atacantes a las víctimas mortales, a las 8 personas, las 2 muertas, las 6 muertas y las 2 heridas. ¿Es así o se dio de la nada? ¿Qué sabe usted? Mire, brevemente? Yo le voy a ser sincera. Yo hace unas semanas, tal vez un mes, yo recibí de parte de un familiar de una de las privadas de libertad de Cefas información que me dijo de que estaban con miedo, que ellas pasaban con miedo, que incluso ellas se desplazaban a la secretaría y se iban allá para que las cuidaran los custodios, ¿verdad? Porque han sido amenazadas constantemente, ¿verdad? Por uno de los grupos, y que ellas me decían, mire que este grupo nos está amenazando, que nos van a matar, que va a pasar esto, pero en realidad yo dije, no creo que suceda, ¿verdad? No es que no iba a suceder, sino que yo les dije, no creo, porque ahora en los centros penales se está llevando un control más minucioso, ¿verdad? Ahorita está con la nueva comisión interventora que tiene el INP, entonces no creo que suceda esto, ¿verdad? Pero nunca me imaginé, realmente nunca me imaginé que fuera a suceder. Es algo doloroso, es algo que nosotros como asociación le estamos exigiendo al gobierno de la República. Es más, ahora le estamos exigiendo al presidente de la República que queremos una explicación de lo que está sucediendo. No es posible, don Ulises, que todos los días, como familiares, como privados de libertad y todo, nos estemos levantando y ocurra algo diferente en los centros penales. Gracias. Es algo que no puede seguir sucediendo. Gracias, Delma. Delma Ordóñez es presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, bueno, narrándolos y dándonos mayores elementos de lo que pasó la noche de ayer en Cefas, precisamente en este centro de adaptación femenina, donde se dio pues la muerte de 6 privadas de libertad y 2 más que resultaron heridas. Aquí se genera todo un conflicto de sentimientos encontrados entre los hondureños por aquello que, vean, hay muchos hondureños que aplauden situaciones como estas sin darse cuenta que lo que están allá adentro son seres humanos, muy al margen de lo que pueda hacer o pueda tener cualquier consideración. Así es que ahí están los elementos de lo que pasó, los hechos violentos y sangrientos la noche de ayer en el centro de adaptación femenino donde están las privadas de libertad en Támara. Y es así como esta masacre se convierte en la número 14 en lo que va del año 2020, salvo que esta ocurrió al interior del penal de mujeres. Por ello, Zulma Tomás, ¿qué es lo que están pidiendo los defensores de derechos humanos a las autoridades de gobierno y también a las autoridades de los penales del país? Con usted, buenas tardes. Buenas tardes, Eunice. Buenas tardes, Ulises. Bueno, hemos entrevistado en horas más tempranas al Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, a su presidente, Hugo Maldonado, y él ha sido enfático en que se debe realizar una rigurosa investigación sobre los hechos acontecidos en este centro femenino de adaptación social, que él considera, aparte de que fue una de las personas primeras que se dio cuenta del incidente registrado allí, porque según él lo llamaron a tempranas horas, pocas horas después de que ocurrió el hecho, él consideran que esta prácticamente fue una acción ya planificada. Pero escuchemos sus declaraciones acerca del por qué se debe realizar esta investigación que él está exigiendo se lleve a cabo en un corto tiempo. Creemos que debe hacerse una investigación exhaustiva
del hecho, redoblar las medidas de seguridad, porque aquí tenemos dos protocolos, el protocolo del COVID-19 y el protocolo de seguridad. Yo creo que Cefas es la primera vez que nos da 6 muertos de esta naturaleza, y aquella confianza que se tenía, que ellas mismas mantenían el orden, el aseo y la vigilancia y la disciplina, se rompió con estas 6 muertes, y no sabemos qué otros escenarios se puedan desprender después de estas 6 muertes ahí. Y a la Corte Suprema de Justicia creo aprovechar para que defina de una sola vez cuántas pueden salir en libertad de ahí de Cefas, con el cambio de medida. Y como en los diferentes centros penitenciarios del país, por ejemplo el mismo Támara también, en la cárcel de varones ahí, que urge un descongestionamiento porque ya está a reventar. Aquí el agua y el aceite nunca son amigos, entonces y fue un escenario preparado. Yo creo que esto lo hicieron bien pensado, porque hicieron el escenario del fuego, mientras estaba el otro escenario de la violencia y la criminalidad ahí mismo. Debe investigarse y redoblar la seguridad en Cefas. Ulises Eunice, declaraciones de Hugo Maldonado, quien reiteró el llamado para que se realice una pronta investigación de estos hechos acontecidos en el Centro Femenino de Adaptación Social y que se esclarezca realmente lo que sucedió, porque según Hugo Maldonado, esto además de ser planificado, pues dejó todo lo que ya hemos visto que ocurrió aquí, pero él también considera que se debe de investigar qué es lo que está al fondo de toda esta situación, porque algunas de las reclusas, él mismo dijo, pues fueron golpeadas severamente con algunos objetos. Entonces él también quiere que se investigue realmente qué fue lo que pasó en cuanto a la causa de muerte de cada una de estas reclusas. Con usted, Eunice y Ulises, al estudio. La noticia del día fue presentada por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. ¡Que le den Vitaflenaco! Bueno, y muchos se preguntan y se sorprenden que en tiempo de confinamiento, en esta sacudida que está dándole la pandemia al mundo y a Honduras, los actos de violencia no se detienen. Hace poco sucedió un hecho lamentable, Vicente Turcio nos tiene los detalles, 2 menores de edad que han sido asesinados con armas de fuego. Vicente Turcio, ¿dónde y cómo sucedieron los hechos? Adelante. Ocurrió hace un par de horas recientes, Ulises, en el kilómetro 6,5 de la carretera Olancho de Bio Aguasculile, para ubicar a nuestros televidentes, en las faldas de la residencial Los Olivos. 2 jóvenes de la comunidad, uno identificado como Gerardo Antonio Moncada Sánchez, de 17 años, otro de la misma edad todavía está en identificación, pues fueron acribillados en el lugar. Y las personas, por supuesto, que los acribillaron, huyeron del lugar dejando los 2 cuerpos tirados. Ya vemos imágenes de cómo se realizó el levantamiento de estos 2 cuerpos ante la expectativa de los vecinos, que se dieron cuenta del hecho violento, pero no pudieron reaccionar. Claro, había 2 personas armadas, portaban armas de fuego, que estaban ultimando a estos cuerpos. Pudieron ver la acción, oír la acción, pero no pudieron reaccionar en defensa de estos muchachos que yacían ahí tirados en el lugar, mientras las autoridades, primero la Dirección Policial de Investigaciones, peinaban el área en busca de evidencias, y mientras esperaban fuera de la escena, de la línea cubierta, para evitar contaminación de la escena, las autoridades, como fiscales, como policías, como médicos forenses. Estos cuerpos serán llevados, por supuesto, a la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, para la autopsia correspondiente, mientras continúa la investigación de este hecho violento. 2 jóvenes, 17 años, uno, Gerardo Antonio Sánchez Moncada, fallecidos en este evento violento que se registró en la zona que describimos al principio. Vamos a una pausa comercial en Telenoticia Dominical para regresar con nuestros televidentes.
Dándole seguimiento a un accidente que ocurrió esta tarde en el occidente del país, Ramón Rojas, ya se tienen identificadas las personas que resultaron heridas y cuántas personas estamos hablando. Muy buenas tardes con usted. Buenas tardes Eunice, amigos televidentes de TN5 Dominical. Mire, violando el toque de queda, un individuo en estado de ebriedad y dos jóvenes en una moto, los dos menores de edad, chocaron prácticamente hoy en el sector de la colonia Miravalle, en la carretera CA4, a la altura del Boulevard Internacional en la entrada de Copán. Los afectados, que ya se recuperan satisfactoriamente en el Hospital Regional de Occidente, responden a los nombres de Elías Eliseo Chacón, de 16 años de edad, y Javier Alexander Molina, de 12 años. Ambos se conducían en la motocicleta y fueron embestidos por un vehículo turismo color blanco que observamos en las imágenes, que viajaba a alta velocidad a eso de la 1 de la tarde de este domingo, y que el conductor se conducía, valga el juego de palabras, en estado de ebriedad. Prácticamente los arrolló y se dio a la fuga, sin saber que a unos metros estrellaría en un restaurante comedor que hay en el camino, y posteriormente quiso darse a la fuga. Sin embargo, la policía de tránsito de la entrada de Copán procedió minutos después a darle captura en esa zona de nuestro país. Así que, violando el toque de queda, uno conduciendo en estado de ebriedad y dos menores en una moto produjeron este accidente la tarde de hoy. Con este informe yo retorno con usted, Eunice, hasta la capital de la República. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Ramón por todos los detalles. En otras informaciones, durante la homilía dominical, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez aconsejó que en Honduras no solo debemos de ser víctimas del COVID-19, sino que debemos de convertirnos en gestores de esperanza con nuevos criterios para salir adelante después de esta pandemia. El Papa nos dijo recientemente, no simplemente sean víctimas del post-coronavirus, sino gestionen el post-coronavirus. Gestiónenlo con nuevos criterios, gestionen con nueva esperanza. Claro que hay esperanza. Y entonces brotan unas preguntas. ¿Dónde encontrar fuerza y sentido para seguir trabajando por un mundo más justo y solidario? ¿Cómo recuperar la esperanza en esa salvación definitiva de la que estamos tan necesitados? Ya empiezan a salir la misma politiquería y los mismos vicios del pasado. Con eso no se llega a ninguna parte. Se necesita la presencia de Cristo en esos ámbitos para que verdaderamente, solo volviendo de corazón a la presencia de Jesús, solo entonces se encontrará la esperanza que no defrauda, porque sin Dios la vida está vacía. Bueno, ustedes lo miran en pantalla. Ese es la Conferencia Episcopal de Honduras. En un comunicado da a conocer cuál es el protocolo para el culto religioso en tiempos de pandemia, y está hablando precisamente en la primera etapa. Dice que para ello es preciso que el obispo y su diócesis determine qué templos se abren y en qué horarios. La apertura del culto religioso en su primera etapa queda prevista para lunes y viernes. La participación de los fieles debe de ser conforme a su terminación del dígito para llegar a la iglesia. Escuchen bien, de acuerdo a lo que ha dispuesto SINAGER. El número de fieles que ingresarán a los templos será de 30 a 50 personas según la capacidad de la iglesia. Se debe señalizar, dice el comunicado, la entrada al templo, y que la entrada no sea la misma que la salida. O sea, tienen que entrar por un lado y salir por otro lado.
el templo también debe de disponer de todas las medidas de bioseguridad como gel, otras medidas que ya están previstas y que se están tomando en cuenta en el marco de la pandemia. También dice que se debe señalizar el lugar donde se colocará la canasta para que los fieles puedan depositar la ofrenda. O sea, no va a pasar recogiendo la ofrenda como comúnmente se estila, sino que habrá un lugar ya destinado para esto. Atención con esto. Lo que no se puede permitir en la primera etapa, o sea, en la que están anunciando, la presencia de niños discapacitados y personas mayores de 70 años. A los sacerdotes mayores de 70 años en esta primera etapa se les sugiere, dice, celebrar en privado, sabiendo que son de alto riesgo. No se permite también personas con una temperatura mayor a 37.5 grados y personas con gripe e influenza. También aquí dice que terminada la cuarentena, escuchen ustedes bien, ya cuando termine la cuarentena, no se permitirá a los fieles asistir a los templos para las celebraciones eucarísticas dominicales y diarias de manera masiva. En otro de los apuntes que hace el comunicado dice, la participación en el culto público es limitada. Puede ser de 1/3 de la capacidad del templo para la etapa 2 y de la mitad del templo para la etapa 3. Eunice. Mientras tanto, las disposiciones para la Santa Misa, a los fieles laicos se les hace los siguientes llamados. Deben lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol antes de ingresar al templo. Uso de mascarilla obligatorio. No abrazos ni besos, no entablar conversaciones con distancia mínima de 2 metros en el predio de la iglesia. También llaman a que se suprime el uso del agua bendita. No se permite tocar ni besar las imágenes sagradas. La ofrenda de los fieles se realizará al término de la celebración colocándola en las alcancías que se ubicarán a la salida de los templos. También el uso de la paz o el saludo de la paz se suprime. Los fieles recibirán la Sagrada Comunión en la mano y conversarán la distancia señalada al hacer la fila. También destaca en cuanto al sacerdote celebrante y en su punto número 1 establece que el sacerdote celebrante y sus ayudantes antes de la distribución de la Sagrada Comunión deberán desinfectarse las manos y colocarse las mascarillas. Bueno, y en las otras disposiciones también destacamos, según este documento, no se debe permitir la participación de coros o conjuntos de músicos en los templos hasta la etapa número 4. Se suspenden también las procesiones dentro y fuera del templo hasta la etapa 4 y también resaltamos que donde sea el caso no se debe permitir las visitas turísticas en los templos hasta la etapa 4. Solo para que sea la aclaración de que están hablando, esta es el anuncio y el protocolo para la etapa número 1, la primera etapa, la apertura de los templos, que no va a ser más de 30 o 50 personas según la capacidad del templo. En el norte del país, ante los casos de COVID-19 que siguen reportándose con más incidencias en el departamento de Cortés, las autoridades de salud solicitan a la población su apoyo en la intervención que se ejecutan en los barrios y colonias de los municipios de esta zona, ya que aún existe cierto grado de resistencia para recibir al personal de salud que se involucra en estas labores. Los demás colegas en los cercos epidemiológicos, ellos toman una actitud negativa, nos insultan, nos cierran las puertas, bueno, incluso nadie entra, como les lo he dicho anteriormente, nadie entra a las casas, sino que lo que hacemos nosotros es que con los cercos epidemiológicos es cercar las manzanas donde está el caso sospechoso o positivo de COVID-19. Entonces nosotros lo que queremos es de que ellos sean conscientes y nosotros andamos en una investigación a ver si ellos han tenido algún caso, algún contacto con ese paciente positivo. Y lo que hacen ellos es, muestran una mala actitud, o sea, nos insultan, y más bien ellos deberían de colaborarnos porque ahí anda un médico y ellos pueden más bien hacer sus consultas. Vanegas reiteró que el apoyo de la población es clave para ir reduciendo las estadísticas de esta enfermedad que supera ya los 3.700 casos a nivel nacional.
Bueno, y vea lo que dice el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, en la víspera del Día del Periodista, que la pandemia le pasará factura tanto a periodistas como a medios de comunicación. Quiero aprovechar para enviar una felicitación muy grande a todos los periodistas de Honduras, principalmente a aquellos periodistas que han estado en la primera línea de batalla desde que se reportaron los primeros casos de COVID-19 y han seguido informando a pesar de los riesgos a sus vidas y a sus familias. A todos ellos, felicitaciones por ese extraordinario trabajo. Hoy el periodismo con el COVID-19 enfrenta una serie de desafíos, retos, amenazas, y una de ellas es el hecho de que el impacto económico de esta pandemia en los medios de comunicación va a ser muy fuerte y de hecho ya está pasando factura a muchos medios de comunicación que han tenido que reducir sus planillas, recortes de personal, reducción de salarios. Además de eso, también está la amenaza de las restricciones y de los controles de la información por parte de los gobiernos y del Estado en estos tiempos de pandemia, y la desinformación que se está dando a través de las redes sociales, o la desinfodemia que se está viralizando y que representa también una amenaza en los tiempos del COVID-19. Me parece que esas son las principales amenazas que enfrentamos como periodistas en el contexto de esta pandemia, pero como toda amenaza también hay oportunidades, y una de las oportunidades es el hecho de que Honduras y particularmente los medios de comunicación se van a ir posicionando, ganando mayor credibilidad ante sus audiencias, en vista de que la gente, ante la desinformación que se está dando en las redes sociales, van a seguir consultando a los medios de comunicación profesionales y a los periodistas para poder informarse adecuadamente. Cabe hacer una reflexión de nuestro trabajo, porque jamás antes de UNICE y televidentes vivimos los periodistas una fecha como esta, en medio del... Ese centro asistencial cuenta hoy con 63... Les traemos hoy esta bonita historia de una empresa familiar dedicada a la elaboración artesanal de chile 100% natural, sin preservante alguno, hecho por manos hondureñas. Estamos hablando de chile habanero, chile cabro, salsa jalapeña, boquitas, entre otros productos que son elaborados y que ofrece con el sabor de los Borjas. El emprendedor de hoy es presentado por Grupo Terra, juntos creando oportunidades para los emprendedores. El portal para emprendedores terrateimpulsa.com del Grupo Terra registra ya en su catálogo virtual un nuevo caso de emprendedurismo, el sabor de los Borjas de Lastenia Borjas, orgullosa de su producto y del apoyo del Grupo Terra. Ya tengo mi primer cliente y soy proveedora de este cliente, entonces muy agradecida porque el Grupo Terra nos está ayudando a que nosotros podamos dar a conocer nuestro producto, a que le demos a conocer al pueblo hondureño que consuma lo nuestro. A Lastenia y a varios emprendedores registrados en el bazar del sábado le bastó coordinar con ellos una entrevista donde les hablaron de cómo el Grupo Terra los ayuda a mostrar sus productos por medio del portal terrateimpulsa.com. Nos hablan del bazar del sábado y nos dicen que el Grupo Terra nos va a apoyar con una plataforma. Yo inscribí mi empresa y pues gracias a Dios me siento más animada ahora, y más cuando empiezan a llamar, me empieza a llamar un cliente y me dice que está interesado en mi producto, y le pregunto que de dónde sabe él de mi producto, y me dice que él ingresó a la plataforma de Grupo Terra. Terrateimpulsa.com del Grupo Terra es la tabla de salvación para emprendedores hondureños como Lastenia Borjas, el emprendedor de hoy. Están mostrando sus productos, tan solo registrándose en su portal.
El emprendedor de hoy fue presentado por Grupo Terra, juntos creando oportunidades para los emprendedores. Ventiladores mecánicos nuevos que compró Invesache para Leonardo Martínez, destinado como hospital COVID-19, servirán para ampliar la cobertura para pacientes que necesitan alto flujo de ventilación y para paciente ventilado bajo anestesia. De esa forma, ese centro asistencial cuenta hoy con 63 ventiladores, detalló el doctor y director de la Fundación Leonardo Martínez, José Samara. Los ventiladores que compró el gobierno a través de Investache son 20 ventiladores, vienen completos, vienen para poder utilizarlos en pacientes con alto flujo de ventilación y también para paciente ventilado, obviamente bajo anestesia, etcétera. Con esto nosotros vamos a tener 63 ventiladores completos en la sala, ¿verdad? Más los equipos de respaldo que hemos tenido para todos los pacientes que no necesitan alto flujo ni ventilación asistida, sino que están con oxígeno de 0 a 15 litros por minuto. Además de elevar a 63 el número de ventiladores mecánicos, el Leonardo Martínez cuenta con todo el personal para hacerle frente al COVID-19, entre ellos intensivistas, médicos internistas, médicos generales, personal de enfermería, recurso humano protegido con su equipo de bioseguridad. Flavio Pavón, más lluvia, más agua para la capital y otros sectores del país, pero esta vez por una vaguada. Cuéntanos. Más agua para la capital y otros sectores del país, pero esta vez por una vaguada. Cuéntanos. Muchas gracias, Ulises. Aquí se sienten aires frescos en este momento porque en las próximas horas habrá lluvias. Escuchemos al pronosticador de tiempo de Senaos. Para hoy domingo en la noche esperamos siempre probabilidades de lluvias y chubascos en algunas áreas de la región occidental, la región central oriental del país, también algunas porciones de la región sur del país. Para mañana lunes esperamos la formación de una vaguada de superficie, la cual estaría generando condiciones para lluvias y chubascos en la mayor parte del país, pero con mayor intensidad para algunas áreas de la región noroccidental, región sur, oriental y algunas áreas de la región central. Estas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y en alguna medida también de vientos rachados. Las temperaturas máximas esperadas hasta 35 grados en el litoral Caribe, hasta 39 grados en el Valle de Sula, 33 a 34 grados en el occidente, hasta 35 grados en el centro de Honduras, hasta 36 grados en la parte oriental, hasta 37 grados en la zona sur del país y en Tegucigalpa hasta 32 grados. El oleaje de 2 a 4 pies en el litoral Caribe y de 3 a 5 pies en el Golfo de Fonseca con un periodo de rompimiento alto entre otros. Hay que tener mucho cuidado principalmente en zonas vulnerables, tanto de Tegucigalpa como en las principales ciudades del país. Regreso con ustedes. Soy testigo que la desinformación se propaga de una manera tan rápida y peligrosa como el virus del COVID-19. Invitamos a nuestros compatriotas para que entiendan el momento histórico que estamos atravesando. Hoy más que nunca, en esta situación de crisis, los medios de comunicación nacionales y con experiencia nos unimos en beneficio de los hondureños con una voz informativa responsable. Aquí estamos en primera fila, periodistas y noticieros con trayectoria, llevándoles información verificada. Sintonízate con la información responsable. Bueno, y a propósito del Día del Periodista, mañana 25 de mayo, Eunice, Televicentro tiene esta campaña que ustedes ven al aire que los productores han llamado Trayectoria, y es precisamente que este es el momento para hacer una reflexión del trabajo que venimos haciendo en momentos difíciles, atípicos porque, bueno, no estábamos frente a esta pandemia, pero la frase que en esta campaña acuño y que se llama Trayectoria es precisamente aquí estamos en primera fila, periodistas con trayectoria llevándoles información verificada. ¿Por qué esto de verificada? Bueno, porque tenemos el compromiso nosotros de tratar la noticia, sobre todo en estos tiempos, con mucho rigor.
con mucha precisión, Eunice. Sinónimo de ello, llevarle a usted que nos ve y también que nos escucha con la verdad, hacer uso de la verdad sin causar alarma bajo el estricto rigor del medio y de nuestra profesión. Y por ello nosotros queremos recalcar hoy y recordar en el marco del fragmento del Premio Nobel, escritor y también el periodista Gabriel García Márquez. Estamos hablando del Gran Cabo, que decía: una buena noticia no es la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Bueno, y también decía el Gabo, el Premio Nobel, decía: hay tantos malos periodistas que cuando no tienen noticias se las inventan. Felicidades en el marco de las vísperas del Día del Periodista, el día de mañana, Eunice. Felicidades a todos los periodistas de Honduras, pues con un día de antelación, de manera muy anticipada, pero que este momento es el momento para reflexionar acerca del trabajo que estamos haciendo, pero también para decirles que la cobertura que se ha hecho con mucho rigor, con mucho profesionalismo, sin aspavientos, sin parafernalias en la noticia, dándole la noticia con rigor. Precisamente esto nos queda a nosotros como comunicadores sociales, como periodistas, para contarlos a las próximas generaciones. Y también como ejemplo para las próximas generaciones, usted lo ha dicho, las generaciones venideras de periodistas. Y no hay que olvidar lo que decía el gran Gabo, que el periodista debe manejar la noticia con rigor, y hacía mucho énfasis también en la ética. Entonces, decimos, en vísperas del Día del Periodista, el día de mañana, queda este momento para hacer una profunda reflexión de nuestro trabajo, de nuestro compromiso y de nuestra entrega a esta noble labor. Muchas bendiciones a todos, gracias por habernos acompañado. Cadena Nacional, las 7 de la noche. A todos, gracias, buenas noches.